¿sí? Entonces, para iniciar este ejercicio, un ejemplo de circuito, vamos a iniciar con el circuito serie, ¿sí? Vamos a ver que nosotros tenemos básicamente lo que vamos a ver aquí en electricidad básica, un circuito serie, circuito paralelo. La idea es que vamos a estar viendo cómo se comporta cada uno y circuito mixto, ¿sí? Ya allí en adelante ya se pasa a otros temas ya no tan básicos, como por ejemplo el manejo de mallas, el manejo de nodos, ¿sí? Pero por ahora en nuestro curso de electricidad básica y con estos, con estos tipos de circuitos es con lo que finalizamos, vamos finalizando nuestro curso de electricidad básica y aquí en adelante aproximadamente en unas 2 semanas. Con esta parte ya nosotros, o con estos tres tipos de circuitos es que vamos a trabajar, ¿sí? ¿En qué se diferencian esos tres tipos de circuitos? Más que todo es en la disposición de las cargas. Me refiero a la disposición, es en cómo se disponen conectadas dentro del circuito, ¿sí? Y acá me voy a adelantar un poco porque por ahora solo vamos a hablar del circuito serie y vamos a ver cómo es su comportamiento. Acá me voy a adelantar un poco para mostrarles la diferencia de la que les hablo, ¿sí? En cuanto a la disposición y conexión. Veamos que las cargas cuando están en un circuito serie se conectan una continua a la otra, ¿cierto? Va una conectada a la otra de una manera consecuente o continua. Mientras que en el paralelo, pues digamos las cargas comparten la misma línea o los mismos puntos de conexión básicamente. Es una disposición totalmente diferente y obviamente a partir de eso va a haber un comportamiento diferente de los circuitos. De allí que estaremos viendo ya en la próxima videoclase cuando veamos el circuito paralelo, pues estaremos viendo por qué el circuito paralelo es precisamente el circuito que predomina en las redes de distribución, ¿sí? Una vez comprendamos ese comportamiento, pues vamos a ver por qué predomina, ¿cierto? El circuito paralelo, por qué se utiliza las redes de distribución y transmisión, o sea, todo lo que es sistema de potencia, en su mayor parte en paralelo, ¿sí? Y es acorde a ese comportamiento de los circuitos. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy básico acá con estas tres resistencias. Para ello vamos a comenzar estableciendo una fuente. Entonces vamos a decir que nuestra fuente va a ser de 120, va a ser de 120 voltios, ¿sí? Vamos a marcar R1, R2 y R3. Vamos a decir que R1 equivale a 5 ohmios. Vamos a decir que R2 son 10 ohmios y R3 8 ohmios. Entonces acá ya tenemos unas variables iniciales, ¿sí? Tenemos unas variables iniciales. La idea es que yo siempre cuente como mínimo con dos variables o debo contar con alguna pista o con alguna información que me permita hallar las siguientes variables. En este caso, pues tenemos tensión y tenemos resistencias, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la solución básica de un circuito, sea serie o sea paralelo, mientras nosotros contemos con esta información, es seguir los siguientes pasos, ¿sí? Son los pasos recomendados para hacer el cálculo de todas las variables del circuito. No obstante, tengan en cuenta que a mí me pueden plantear un ejercicio diferente y puede que me den la información y no me den alguno de los datos, por ejemplo, de una de las resistencias. Entonces, ese orden de cálculo va a cambiar, ¿sí? Y ejercicios de ese tipo, pues es lo que vamos a ver ya como finalizando el curso que hago en ese tipo de situaciones, ¿sí? Por ahora partamos de esta manera básica. Entonces, lo primero que yo debo hacer es determinar cuál es mi resistencia total del circuito. Porque, ojo, cuando yo tengo en el ejercicio el valor de la fuente, a mí ya me están dando ahí mi tensión total. La fuente es mi tensión total, ¿sí? Entonces, la idea es que yo comience a conocer esos datos a nivel general de mi circuito, a mis valores generales, ¿sí?
ya tengo la tensión total. Como el ejemplo que les daba ahora, o el caso hipotético que les daba ahora, a mí puede que me den un ejercicio en donde me falten variables. Ejemplo, a mí me pueden decir, no le damos la tensión de la fuente, pero sí cuál es la tensión en la resistencia 1 o en la carga 1, cuál es la tensión en la carga 2, ¿sí? Entonces ya voy a tener a partir de eso que mirar cómo llego a hallar la tensión total, porque no conozco cuál es la tensión de mi fuente. Listo, asumiendo que acá tenemos tensión de la fuente, entonces tenemos la tensión total del circuito. Vamos a hallar la resistencia total. Bien, entonces cuando tengo un circuito serie, como las cargas se encuentran dispuestas una luego de la otra, como les mencionaba hace un momento, lo que vamos a hacer, voy a borrar acá, lo que vamos a hacer es decir que la resistencia total es igual a una sumatoria de las resistencias. Entonces tenemos R1 más R2, ¿sí? Tiene cantidad de resistencias. Ahora, siendo de esa manera, vamos a decir que nuestra resistencia total en este circuito es de 5 más 10 más 8, ¿sí? Y eso es un total de 23 ohmios, ¿sí? 23 ohmios. Entonces, muy fácilmente tenemos el dato de nuestra resistencia total, es simplemente una suma. En el circuito serie lo hacemos de esta manera, es simplemente una suma, 23 ohmios, ¿sí? Ahora, como ya tenemos la resistencia total y tenemos la tensión total, quiere decir que podemos hallar nuestra corriente total, ¿sí? Podemos hallar nuestra corriente total. Ahora comencemos a recordar, ¿sí? Como veíamos en el triángulo del electricista. ¿Sí lo recuerdan? La idea es que nos lo aprendamos de memoria, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre cuando tenemos involucrada resistencia, siempre la tensión va de arriba, va en la parte de arriba del triángulo. Esto quiere decir, recuerden que la parte de abajo es multiplicación, ¿sí? En horizontal es multiplicación, en vertical es división. Esto quiere decir que corriente total es igual a voltaje total o tensión total sobre resistencia total, ¿sí? Como ya tenemos esos datos, entonces decimos que la tensión total es de 120 voltios y la resistencia total que acabamos de hallar es de 23 ohmios. Eso es igual a 5.217. Entonces, por aproximación científica, siempre que en un decimal esté por encima del 5, aproximo el número anterior. En este caso tengo 5.217, el resultado. Entonces lo que voy a hacer, como solamente voy a utilizar dos decimales, es aproximar a 2, aproximar el 1 a 2, ¿sí? Entonces tengo 5.22 ohmios, perdón, amperios. Qué pena ahí me había olvidado que ya estaba calculando corriente. Amperios, ¿sí? Estamos calculando corriente. Entonces acá viene algo muy importante. Este es uno de los aspectos que me enmarca a mí la gran diferencia entre un circuito serie y un circuito paralelo. Y es que cuando yo estoy en un circuito serie, la corriente, su gran característica es que va a ser igual en cada una de las cargas, ¿sí? La corriente que está circulando por acá, por este circuito, va a ser igual en cada una de las cargas, ¿sí? Entonces, la idea, lo que yo siempre recomiendo es exprésenlo de esta manera. Exprésenlo de esta manera, en este punto, en este paso a paso que yo les estoy mostrando y recomendando acá, para que ustedes tengan claro eso de ahí del ejercicio en adelante, para el resto de cálculos. Yo por eso recomiendo exprésenlo de esta forma. Corriente total es igual a la corriente en la carga 1, en la carga 2, en la carga 3, porque es un circuito serie. ¿Sí? Eso quiere decir que en cada una de estas cargas
la corriente va a seguir siendo 5.22 amperios. Ya con este dato de corriente, ¿qué podemos pasar a calcular? El detalle del circuito, ¿sí? Vamos a calcular el detalle del circuito. ¿El detalle del circuito cuál es? Pues, ¿cuál es la tensión en cada una de esas cargas, cierto? Sabemos que tenemos una tensión total de 120 voltios, pero no sabemos cómo está distribuido esa tensión allá en cada una de las cargas. Ay, es que es diferente la tensión allí. Sí, ojo que esa es otra de las características principales en el circuito serie. Como la corriente es igual en cada una de sus cargas, la tensión no va a ser igual. La tensión sí se va a dividir en cada una de esas cargas acorde al valor o a la equivalencia en resistencia de cada una de las mismas, ¿sí? Esto quiere decir que al detalle, pues nosotros vamos a calcular la tensión 1, ¿sí? Vamos a calcular la tensión 2 y vamos a calcular la tensión en la carga 3. ¿Cómo la calculamos? Recuerden el triángulo del electricista. Entonces decimos que tensión es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Corriente por resistencia. Entonces decimos lo siguiente. Ya sabemos que la primera variable, que es la corriente, es la misma en todas las cargas. ¿Sí? Ahora, seguimos con cada una de las resistencias. Resistencia 1, 5 ohmios. Resistencia 2, 10 ohmios. Y resistencia 3, 8 ohmios. Y procedemos a calcular cada una de las tensiones. Entonces decimos 5.22 por 5 me da 26.1. 26.1 voltios porque estamos calculando tensión. 5.22 por 10 pues me va a dar 52.2 voltios, ¿sí? Y 5.22 por 8 en la carga 3 va a ser 41.76 voltios, ¿sí? Entonces miremos cómo se está distribuyendo los 120 voltios en cada una de esas tres cargas, ¿sí? Y ya comenzamos a ver cómo es ese comportamiento en el circuito. Entonces vemos que en la medida que sea un circuito serie, la corriente va a ser igual en cada una de las cargas, pero la tensión se va a dividir, ¿sí? Y acá ya podemos observar ese comportamiento de la tensión. Si la resistencia es menor, ¿qué pasa con la tensión? Es directamente proporcional. Entonces, si la resistencia es menor, pues va a ser menor la tensión. Si la resistencia es mayor, pues la tensión va a ser mayor en esa carga, ¿sí? Es la que va a jalar más tensión. Entonces, así es la distribución. Eso quiere decir que si yo totalizo, pues me debería dar los 120 voltios o muy cerca a los 120 voltios, teniendo en cuenta que yo acá omití a partir del tercer decimal e hice una aproximación. Entonces, no me va a dar exacto, pero sí muy exacto, o sea, con un mínimo margen, va a ser muy exacto. Acá lo podemos ver. Entonces tenemos 6, ¿cierto? Tenemos 6, tenemos 10, va una, va a dar por encima, porque como hice una aproximación por encima, va una, perdón, va una, entonces acá son 10 y va otra, y entonces acá son 10, 12, me dio 120.06 voltios. En aproximación, este está por debajo de 5, entonces ahí sería 120 voltios. Pero estamos comprobando, yo siempre recomiendo hacer la comprobación, la sumatoria para comprobar que sus fórmulas, sus cálculos quedaron bien y que le están dando bien las tensiones. Y de igual manera con la potencia, ¿sí? Acá es donde ya finaliza el circuito y es el que yo le digo pues como el último paso, que es pues mire ya cuál es el consumo, ¿cierto? Entonces, decíamos y veíamos la fórmula ahora, pero si recordamos el triángulo
del electricista para cuando es potencia, pues ya la tensión pasa a la parte de abajo y potencia pasa a la parte de arriba, ¿sí? Entonces ya sabemos que potencia, cuando estamos hablando de una potencia activa en un circuito monofásico, ¿sí? Carga resistiva, o sea, no hay factor de potencia, es monofásico, no hay divisor de tensión. Entonces la fórmula básica es tensión por corriente. Esto quiere decir que yo puedo comenzar igual como hicimos acá, determinando la potencia total de mi circuito. Entonces potencia es igual a la tensión total por mi corriente total. Mi tensión total, 120 voltios. Mi corriente total, 5.22 amperios. ¿Sí? ¿Y eso cuánto nos da? 626.4 vatios. ¿Sí? 626.4 vatios. Es el consumo de todo este circuito. Ahora vamos a ver el detalle. ¿Sí? Ahora vamos a ver el detalle. Cómo está consumiendo cada una de las cargas y miremos qué pasa dependiendo la resistencia, ¿cierto?, de cada una de esas cargas. Ya sabemos cómo está comportando la tensión en cada una. Y recordarán ustedes lo que hablábamos en la clase pasada cuando estábamos haciendo los cálculos básicos de tensión, corriente, potencia. Entonces, voy a borrar acá para que sea más visible para ustedes. Voy a borrar acá y voy a comenzar a calcular cada una de mis potencias. Entonces, potencia 1 es igual a tensión de 1 por corriente de 1 igual potencia 2 e igual potencia en la carga 3 o que está consumiendo la carga 3 con tensión 3 por corriente 3. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuál fue la tensión de 1? 26.1 voltios. ¿Cuál fue la tensión 2? 52.2 voltios. La tensión 3, 41.76 voltios. Las corrientes ya sabemos que son las mismas, 5.22 amperios. De igual manera en cada una de las cargas, ¿sí? Ahora miremos cuánto, creo que voy a tener que pasarle los resultados a este lado para que los vean. Entonces, ¿cuánto nos da la potencia 1? La potencia 1 dice que son 26.1 voltios por 5.22 amperios. No olviden en todo momento el uso de las unidades de medida. Vean que en todo momento las estoy colocando para que no las vayan a obviar en sus cálculos. Acá me dio 136.24 vatios. ¿Sí? 52.2 voltios en la carga 2 por 5.22 me da 272.48 vatios. Y la potencia de la carga 3, ¿sí? 41.76 por 5.22 amperios. Y me da 217. Voy a aproximar porque me dio 17.987. Entonces 217.99. Yo les recomiendo para estos ejercicios que sean muy autodidactas. Recuerden que nosotros en las horas que estamos certificando, estimamos también las horas que ustedes utilizan como formación autónoma. Una recomendación que yo siempre les doy es cuando ya estamos trabajando ejercicios, háganlos, si quieren vean primero el video y después vuelvan a verlo ya haciéndolo ustedes también directamente en sus apuntes y con su calculadora. Y es una manera pues de practicarlo y de que asimilemos mejor el tema. Listo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que les recomiendo siempre, comprueben con la sumatoria. Decíamos que la potencia total es de 626.4, ¿sí? Entonces, ya acá con cada una de las potencias, pues vamos a comprobarlo, ¿sí? Entonces tenemos 136.24, 272.48 y 217.99.
Esto es igual a 626.71, ¿sí? Frente a 626.4 solo una diferencia de 0.3, de 0.3 vatios, que es simplemente por las aproximaciones en decimales. Quiere decir que nuestras fórmulas estuvieron bien aplicadas, ¿sí? Y miremos el comportamiento. Como lo veíamos en la clase anterior, la potencia es proporcional a la tensión. Entonces, en la medida que hay una menor tensión, pues hay menor potencia, y de igual manera también es proporcional con la resistencia, ¿cierto? Donde tuvimos una mayor resistencia, igual una mayor tensión, por ende, pues hay un mayor consumo de potencia, porque es la carga que está jalando más tensión, porque requiere, debido a que hay una mayor resistencia, se está dando un mayor consumo allí, ¿sí? Este es un ejercicio de ejemplo de circuito serie. En nuestra próxima clase, en nuestra próxima videoclase, estaremos ya pasando a la solución de un circuito paralelo y estaremos viendo cómo se comporta, y lo compararemos con el comportamiento del circuito serie, ¿sí? También estará la información en la guía de primera mano, pues, para ustedes, y posteriormente un taller también con ejercicios de este tipo para su respectiva solución. Esto es todo por el momento, todo en nuestra clase de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado, que haya sido entendible, que sea asimilable. De igual manera, recuerden que estamos atentos a todas sus inquietudes o dudas en el foro de inquietudes, aclaraciones y opiniones dispuesto en la plataforma de su curso de electricidad básica. También hacerles el llamado a que esperamos, pues, que les queden muy buenas expectativas respecto al diplomado en construcción y mantenimiento de redes eléctricas. Recuerden que estamos prácticamente en matrículas permanentes, y la idea es que sigan acompañándonos en nuestra oferta académica, en nuestros programas de formación, que estamos seguros que van a ser de mucho apoyo en la complementación de sus formaciones técnicas. Recuerden que soy John Freddy Suárez Loaiza, su instructor del INELEC Proyectos, proyectos con futuro para todos, y les deseo a todos un muy buen día y bendiciones. Que estén muy bien, gracias.